Bien, estamos en el capítulo número 2 de Preguntona y hoy día tenemos el privilegio de poder entrevistar a Ismenia Aguilera Parra. Esta señorita que está aquí al frente, que nos va a contar un poquito de su historia y de su vida, ¿cierto? El alemán nos hace aquí algunas trampitas, pero vamos a ir avanzando y viendo cómo ha sido tu vida. ¿Nos quieres contar cuándo naciste? Yo Ismenia Aguilera, Ajá. nací el 12 de febrero del año 1940. 40. Tienes 82 años. Sí. Y tienes un solo nombre. María Ismenia. Ya, pero en el registro civil. Estoy por Ismenia sola. Solo por Ismenia. Sí. Igual que tu mamá, tenía un puro nombre. Sí. ¿Cómo se llamaba ella? Mi madre se llamaba Sara. Sara. Sara Parra. Sara Parra. Y ella, según he visto yo, tiene un solo nombre y un solo apellido también. Sí. Porque en esa época se iban como a inscribir solos, ¿no? Exactamente. Porque ella cuenta una historia. Mi madre contaba que ella se fue a inscribir, tenía ya en esos años, tenía como 12 años. Era grande ya. Sí. Porque en esa época, bueno, incluso cuando yo nací, no te asignaban al tiro un número de RUT. No. Tú tenías que ir a inscribirte al registro civil para que te dieran carnet de identidad y te dieran un RUT, ¿no? En esos años no, porque cualquiera iba y se inscribía. Se inscribía nomás. Y ella fue. Ella fue. ¿Ya? A inscribirse, solita, dijo la Ávila. Ella se fue a inscribir. Y le preguntaban cuándo había nacido. Claro, y ella no sabía explicar bien, entonces me dice que contaba, le decía a ella, cuando maduran ¿cuánto se llama? Los duraznos. Los duraznos. Cuando están, era la época de frutas. En ese tiempo ella nació. Claro, ese era como su referente. Su referente. Entonces, y dice que le preguntaban, pero más o menos cuánto, y ella insistía con eso porque ella no sabía. Y ya, y tanto buscarle, había nacido más o menos le dijeron en enero. En enero. En enero los árboles están... Claro, están dando las frutas, ya están con frutas. Claro. Entonces, tengo una llamada, pero ahí nos van a ayudar. Entonces ahí les dijeron ya más o menos como en enero. Claro. Y más o menos le asignaron un día, el 15. El 15. Le dijeron, ya, vamos a acercarnos un poco porque la gente que había en el registro civil decía, pero díganos más o menos qué es lo que había a su entorno. Entonces ella decía, había mucha fruta. Y es chistoso porque ella era guaguita. Claro, sí, fue sola. Entonces yo creo que ella le decía más o menos que ella había nacido como cuando había fruta. Eso. Entonces ahí ella como que calculó más o menos. Más o menos, y todo eso era un cálculo nomás, porque ella no sabía explicarlo bien tampoco. Claro. Entonces la gente del civil le preguntaba, le decían, pero más o menos, ¿qué es lo que había? Claro. Y ella le explicaba, le decía, los duraznos estaban maduritos ya. Y ahí ella le asignaron una fecha de nacimiento. Claro. Qué bonito. Oye, ¿y cuántos hermanos tuviste tú? Nosotros éramos 2 camadas porque mi madre se... De dos maridos. De 2 maridos, exactamente. De 2 maridos. ¿Y te acuerdas los nombres de los mayores? Sí, el mayor se llamaba Abraham. Abraham ¿ya? Godoy. Esa era de las camadas de los Godoy. De los Godoy. Porque tú eres Aguilera. Yo soy Aguilera. Ya.
¿Y después quién venía? Después venía Lucho. Lucho. También tenías a Gavino Antes del Lucho era Gavino. y Margarita. Sí, Margarita. Eran como 4 nomás ellos. Ya. Era el Lucho, la Margarita, Abraham y ¿qué más? Y después venían los de la otra camada, los Después Aguilera. venían los Aguilera. Que ahí estaba el Erasmo. Estaba el Erasmo, estaba ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo bien. El Lucho. El Lucho Todos los de los Aguilera. Aguilera. El Lucho era el mayor De los de los Aguilera. Aguilera. Oye, ¿y vas quedando tú nomás? Así, La vida, ¿no? la vida es así. La vida es así. Oye, ¿y qué te gustaba hacer cuando eras chica? Lo que más te gustaba hacer. Fíjate qué cosa increíble, me gustaba coser. Coser ropa. Sí, Mira, hacer ropa. hacer ropa, le hacía ropa a las muñecas yo. Qué entretenido. Así que era lo que me gustaba. ¿Y te acuerdas del nombre de alguna muñeca? ¿O de alguna muñeca en particular? Mm, Tú tenías muñecas de porcelana en esa época. No, esas me las había regalado mi hermana mayor, ¿Ya? porque ella estaba en Santiago y nosotros estábamos allá en el sur. Y una vez fue para el sur y me llevaba de regalo 2 muñecas y eran de loza, De losita. claro, enteras de loza. Qué lindo. Y un día se me cayó una de ellas. Sí. Lloré una semana. Oh. Y con mi cabra yo no sabía si iba a resucitar. No, y además que en esa época no era tan fácil acceder a los Claro. juguetes como hoy en día. Claro. Hoy en día, de hecho, a mí me llama la atención que las niñitas no juegan con muñecas. No, He visto muy pocas veces niñitas con muñecas. Las no, niñitas ahora andan con el celular, con la tablet, claro. como que ya no juegan con No, muñecas. en esos años se usaba mucho las muñecas, le hacíamos ropa, Ropita. en eso nos entreteníamos, haciéndole ropa. Porque tampoco todos tenían televisión Nadie tenía televisión. y la radio era también un bien exclusivo, yo creo, ¿no? Ya nada, casi nadie tenía radio. Sí, la primera vez que yo escuché era un tocadisco que tenía un tío. Que a lo mejor era el tío con dinero. Yo creo que era así. Y él tenía un tocadisco. Y él daba vuelta, pero yo le miraba dónde están los cantantes. Los cantantes. Po. Yo de eso me acuerdo. Decía yo, ¿dónde? ¿Cómo cantan esto? ¿Dónde sale Claro. ¿Dónde están en la cajita metidos los cantantes? ¿O no? Sí. Entonces yo miraba esas cosas y no me explicaba, ni nadie me explicaba a mí, porque en esos años la gente no era comunicativa con los hijos. Ni con no, en esa época era, cuando hablan los adultos, los niños se van para adentro, no se meten. Claro, no se meten nada. Y cuando venían visitas, nosotros todos encerrados por allá. Claro, no Nada, tenían acceso los niños a hablar. A estar con la gente adulta, decía. Solo saludar y para adentro. Claro. Así que eso era porque, más que nada, pero yo esas cosas no las tomaba mucho en cuenta. Más me gustaba mucho jugar con los animalitos. Porque tú eras la más pequeña de todos los hermanos, todos los hermanos. La más chica. Literalmente la más chiquitita, porque además era la más bajita. Bajita, claro. La más chiquitita. Así que me subía arriba a los árboles, sacaba niditos, veía el pájaro, sacaba los huevitos. En eso me entretenía. Travesuras de niño. Claro. Así que no, yo fui la infancia feliz.
¿Fuiste una infancia feliz? Sí, Recién estábamos hablando acerca de los chanchitos bebés. también eso. Hoy yo disfrutaba con eso. ¿Te gustaba? Sí, yo le rascaba la guata a la chancha para que se quedara quietita. ¿Ya? Porque tú le rascas el cuero a la chancha y se queda quietita. Pues les encanta Que eso. las rasque. Claro. Así que yo recuerdo eso. Le rascaba la guatita y los chanchitos tomaban su papa ahí. Yo feliz. Dicen que los chanchitos eligen una pechuguita y esa es siempre la que La la misma. misma. Ellos Sí, no cambian de no, pechuguita. Esa es su pechuguita y ahí claro, se quedan. porque eran muchos además. Todos venían corriendo, pues, Se instalaban en quedaban, su pechuguita. claro. Oye, ¿y a ti te daba miedo los truenos? Yo le tenía terror. ¿Y al día de hoy? El día de todavía siento, Todavía te da un poquito de susto. sí, uno queda con ese trauma, Mm. lamentablemente, porque mi tía vivía en un campo y, Espérate, tu mamá te tuvo que dejar porque ella tuvo que trabajar claro, a cargo de una tía. de una tía, y ella vivía en el campo, ¿Y cómo se llamaba esa tía? se ¿Te llamaba, acuerdas? no me acuerdo bien. Pero ella te tuvo que cuidar a ti y a quién más. Habíamos muchos ahí, pues, los hijos de ella, que eran Tus primos. primos, eran varios. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? No, el que yo recuerdo mucho, ¿Mm? que yo sufría porque le pegaban. A ese niño le pegaban mucho, porque era malo, pues. Era muy travieso. Claro, hacía muchas maldades. Entonces mi tía eran salvajes, Es que las en esa época, amarraban. sí, en esa época los castigos físicos eran, hasta los profesores les pegaban a los niños. Claro, y era fuerte porque yo lloraba mucho cuando Les pegaban a le él. pegaban A a ti no él. te gustaba. No, y, y recuerdo que una vez lo tomaron y lo amarraron y lo colgaron. Mira qué cruel. Lo amarraron y yo gritaba, por favor, lo sacaran de ahí. Qué fuerte. Así que yo sufrí harto por eso. Mm. Y ella te tuvo que cuidar y a ti te daban susto los truenos. Mucho susto los truenos. Sí, cuando habían truenos yo me escondía debajo de la cama. Tenía pánico, porque en el campo parece que eran, no sé si porque había Como había más silencio, a lo mejor los ruidos eran más fuertes más también. fuerte, parecía que se tragaban la tierra. Eso Que a ti te daba miedo. me da horrible miedo. Tuve harto, hasta adulta anduve traumada con ese asunto, Con los truenos. con los famosos truenos. Oye, ¿y te gustaba ir al colegio? Sí, me gustaba ir al colegio. ¿Y ustedes tenían que sacarse los zapatos? Claro, resulta que nos castigaban cuando llegábamos con los zapatos Mojaba al mojados y colegio. sucios. Así que yo antes de irme por el campo, Porque para ir al colegio había que irse caminando caminando al colegio. al colegio, y quedaba muy lejos, así que yo me sacaba los zapatos y me iba a pata pelada con los zapatitos en la mano. Así que antes de llegar allá al colegio, como una cuadra sería más o menos, me lavaba los pies ¿En algún riachuelo por ahí? por ahí y me colocaba los zapatos. Llegaba como nada, Y eso era en invierno y en verano. bien de verano, A pata pelada. a pata pelada. Es fuerte, ¿eh? Ahí sufrí harto porque las escarchas en el Duelen. sur eran horribles. No sé por qué, eran como si fuera un Un hielo doble piso. doble piso, así. Así que, pero como cabros chicos, jugamos en eso. Mis primos felices, pues. Y yo para no ser menos también lo seguía. Así que eso.
pero Ahí te éramos entretenís. felices. Yo me acuerdo que una vez tenías que pasar de curso. Eso era muy simpático. ¿Cómo pasó esa historia? Esa historia pasó que ya antes iban inspectores a los colegios a tomarle Prueba. pruebas. Entonces ese día lunes y llegaba el inspector y era un señor, pero Me imagino que causaba respeto. respeto. Así nosotros todos caídos. Y además que la profesora nos advertía Claro. que Tenían había que portarse bien. claro, y que había que saludarlo, había que estar de pie, y si el director decía siéntense, nos sentamos, ¿Ustedes usaban uniforme o solo un delantal? un delantal, Ya. delantal blanco. Y ya pues, quedábamos ahí y nos iban a tomar El examen. el examen. Y yo para evadir eso, como era pilla, me ponía a cantarle Ya. a los inspectores. Y ellos felices, pues. Yo le cantaba cualquier cosa que había, le cantaba. Y haber tenido buena voz, porque como... Te dejaban pasar. Claro. Y ellos me ponían la nota como que yo había dado bien el examen. Y una vez tenías que dar un examen de matemáticas, parece, Claro. y al final diste un poema. Claro, porque era pilla, pues. Ya, como ya me aguantaban que hiciera tontera, ya en matemática y yo no pescaba uno. Entonces, y me puse a cantar. Y todos me aplaudían y yo feliz, ya pasó de curso. Bien, Pilla. bien pilla. Bien lista. Bien lista estaba. Ay, qué bueno. Y fue divertido. ¿Y cómo te viniste a Santiago? Porque tú eras del campo. Claro. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cuántos años tenías? No, ese tiempo yo recuerdo que mi mamá estuvo en la casa de unos tíos y ella le trabajaba a esos tíos. Ya. ¿Ah? Le trabajaba, le hacía el almuerzo, todas esas cosas porque tenían... En el aseo, ¿cómo era la ayuda como una empleada doméstica? Claro, pero no de esa forma, sí. Nosotros vivíamos ahí todos. Entonces, mi hermano mayor se llama Luis Aguilera Parra. Ese es mi hermano mayor que yo. De los Aguilera. De los Aguilera. Así que yo con él siempre nos llevamos bien. Con los otros no, porque eran abusadores, conmigo me pegaban, me mandaban a comprar y si yo no iba me pegaban. Entonces, para mí era chocante eso. Obvio. Así que yo, como te digo, pero a pesar de todas esas cosas, yo era feliz. Oye, antes de que nos cuentes cómo te viniste a Santiago, ¿verdad que una vez te encontraste dinero? Sí, pero eso ya había llegado a Santiago. Ah, ya estaba ahí acá. Claro. Ah, yo siempre pensé que era antes. No, habíamos llegado hace poco a Santiago. Y yo tenía esa costumbre que me encantaba ir por la calle, pisaba arriba, pisaba abajo, pisaba arriba, en esa borde que tiene La cuneta. la cuneta. Así que a eso me iba corriendo ¿Ya? y, y lo pasaba re bien yo porque jugaba con esas cosas, pues. Quién llegaba primero, todo eso. Y me acuerdo que ese día había ido sola, Jugando. jugando. De arriba, en la casa, me vine corriendo por toda la calle. Y ahí encontré una pelota, pero esa pelota era ¿Como de papel? de papel, de diario parece que era. Y yo jugando así con ella, de repente le di una patada y se abrió. Y adentro de eso había mucha plata.
Entonces yo, como era pilla, dije yo, "Ay, la voy a esconder mejor". Porque si mi mamá me pilla Me este pilla, dinero, me lo ya, encuentra, me van a castigar. claro, Eso pensaste eso tú. pensé yo. Así que llegué y guardé la plata, hice un hoyo y la guardé Un hoyo en la tierra. en la tierra. Y sacaba de a poco porque era pilla todo. Entonces era harto dinero que te Claro, encontraste. harto dinero. Y sacaba de a poco plata y compraba helado. Y en esos años los helados eran con unas galletas de esas Era como una tortita de helado, ¿no? tortitas de helado. Así que eran los más caros. Y de eso me compraba todos los días 2 o 3 heladitos. Y me iba al colegio comiendo helado. Quizás cuánta plata te encontraste. Plata tenía. Así que ya lo pasé bien, comía. En silencio. Y después te viniste a Santiago Claro. y y esto es interesante porque a pesar que te gustaba la costura, terminaste estudiando peluquería. Nada que ver. Nada que ver. ¿Ya? Es que, ¿sabes? La costura me gustaba, pero al revés, como que no me gustaba coser. Te gustaba para jugar nomás. Exacto. Para hacerle ropa a las muñecas, Eso. como para divertirse, pero no para vivir de eso. vivir de eso. Así que eso, estudié peluquería por las mías y después me fui, tomé un diario y ahí busqué trabajo. Porque tú trabajaste en la Galería Imperio, que en esa época era un lugar bien lujoso, exclusivo para... Claro. Ahí me fui yo, pero como ayudante peluquería. No como peluquera al tiro. No como peluquera al tiro. Ya. Así que ahí estuve un buen tiempo y me tomaron mucho cariño porque yo tenía muy buena voluntad. Me mandaban para allá, era atenta y me gané la voluntad de todos. Así que... ¿Y cuándo empieza a ser peluquera? Estudié yo para eso. Yo misma me pagué un curso que me duraba como 6 meses. Y me acuerdo, a la parte donde era. Y hasta que me titulé, y de ahí empecé a trabajar. Y en esa época se hacían las tocas, unos moños, que decían más enredado que moño vieja. Claro. Eran unos moños gigantes, ¿no? Gigantes. Y eso duraban, ¿cuánto duraba un moño de eso? Por lo menos 15 días. Y se tenían que poner los rulitos, pero ¿eran eléctricos o eran de los plásticos? No, eso, del mismo pelo de ella. Me ponía un palito de esos de permanente, ¿ya? enrollaba y lo ponía. Y mientras que hacía lo demás, después lo soltaba y quedaban los rulitos. Y con harta laca. Hasta mucha laca. Había una historia de que alguna vez una mujer, en las revistas contaba, sí. ¿qué le había pasado con un moño? Porque había uno que se llamaba nido de... ¿Cómo se llama ese peinado? Ese era el nido nomás. Nido, que era como una cuestión redonda. Da vuelta, pero ella nunca se rascaba con un... Claro, le picaba algo y se rascaba con un palillo. Así que ahí se está creando una araña. Claro. Así que no. Esa era la historia de la época. Y en esa época, bueno, los rulos estaban de moda, las permanentes estaban de moda. Sí, mucho la permanente. Se usaba mucho el pelo crespo. Crespo. Así que, bueno. Y además tú tú tenías una clienta que era bien famosa. Sí. ¿Quién era? Era es una escritora. Isabel Allende. Y la otra, Sonia. ¿Sonia la única? También, a esa parte, porque donde yo trabajé después ya en Providencia. Ya, después te fuiste de ahí, te fuiste a Providencia.
pero ahí me fui como ayudante. También, Y después me tiraron porque era así la cosa. claro, había que trabajar. Y tú atendiste a la Isabel Allende. Isabel Allende. ¿Y qué te recuerdas de ella? Era una señora bajita, muy chistosa, muy simpática. ¿Era simpática Muy ella? simpática. Y a veces me decía, porque yo era la última que me iba, porque como me gustaba, ¿Te yo, quedaba? yo no pedía, ay, que me voy a las 5, nada. Hasta última hora me quedaba. Así que ella me decía, yo te llevo. Así que ella tenía en esos años, se usaban mucho los huevitos, Mm. los autos huevitos. Y nos subíamos arriba al huevito, miércoles partíamos. Y tú Eso, vivías ahí en Bellavista, en Purísima, ¿no? purísima, esto yo. Ahí viviste, Mm, en esa época. 264. Purísima 264. Claro. Mira. Bueno, ahora ya está muy Uf, ocupado todo ese lugar, claro. con tránsito. Es- Seguramente antes en esa época tampoco había tanto, No, po, ¿no? no. ¿Y te hubiera gustado haber hecho otra cosa? No, fíjate, porque yo era feliz con eso. Sí. Sí, era muy feliz peinando porque me gustaba mucho. Y después pusiste una peluquería en tu casa. Claro, de ahí hubo una toma que le llamaban esos años. De, pescaba la gente un sitio y cualquiera Mm, se instalaba. Así que ahí me fui yo a un sitio. una toma. Sí, con mi mamá. Y ahí una casita de estas de mejoras, Una media agua. media agua. Eso. Ahí nos quedamos y ahí trabajaba yo también. Tenía un espejo que era de 2x2 chiquitito. Cuando lo ponía delante y Y te ahí ponía a cortar pelo. Y andaba ahí con tu mamá acarreando para todos Claro, lados. a todos lados y andaba con ella. ¿Y tu papá? No lo conocí, ¿No lo no. conociste? ¿Cómo le decían a tu papá? Chupacabra, no. El No. tronco. ¿El gringo le decían? Claro, El gringo. el gringo le decía, Mira. Y ahí te fuiste con tu mamá y después salió, te dieron el dato para comprar una casa, un sitio. claro, o sea, entregaban en esos años sitios para que la gente saliera de donde estaba. Y ahí uno se las ingeniaba. Así que hablé con la persona que andaba inscribiendo, fue y me dijo, y usted, señorita, me dijo, no va a querer partir. Claro, le dije, yo sí me gustaría, pero Claro. ¿qué tengo que hacer? Mire, ponga tanta plata en el banco y después que tenga listo eso, yo la inscribo. Así que me inscribió. O sea, trabajaste duro, Sí, juntaste la plata, claro. porque en ese tiempo tu mamá te ayudaba a cuidar a tu hijo y tú trabajabas Yo para todo. trabajaba todo. Así que ya porque junté la platita y me salió La casa. la casa. Y tenían que construir porque era autoconstrucción. Ese era el sistema que se usaba. Se usaba eso. Así que ahí tenía que ponerle el hombro. No había de otra, pues. Sí, cuando llegaba de mi trabajo, la tarde, el caballero, el que anotaba ahí para que uno trabajara, me dio la oportunidad y me dijo, ya, señor, trabaje lo que usted necesita, me dijo. Yo la voy a ir anotando y hasta que haga lo, porque había que hacer Tantas horas, ¿no? Horas de trabajo. Horas de trabajo. Así que para cumplir esas horas. Así que. Claro, pero tú tenías que trabajar en tu trabajo y construir la casa. Claro. Era difícil. ¿Y tú piensas que fue una buena vida? Sí, a pesar de todo, porque no era gran cosa. Yo vivía con mi mamá
Mi mamá me tenía de todo listito cuando llegaba, la sopita calentita, O sea, entre ambas se cuidaban. sí. ¿Y qué le dirías a la Ismenia chiquitita que tenía 6 años? Que le daban miedo los truenos. ¿Qué le Oh, dirías? pobrecita, ¿La abrazarías? sí, la abrazaría porque Me tocó sufrió difícil. harto ahí. Y si la vieras hoy día, esa Ismenia chiquitita, ¿qué le dirías? Qué pena todo lo que pasó, Mm. pero ya pasó, esas cosas las quiero olvidar, no. Le dirías que tenga fe, que va a estar Sí, todo bien, que sí, confíe en Dios. ¿Qué le dirías? yo creo que nada, porque en esos años no, uno no, Pero si hoy día pudieras ver a la Ismenia chiquitita, ahí le diría, bueno, que lo está haciendo bien, qué importante es. porque yo trabajaba para subir, no para bajar, Para progresar. para progresar. Así que bien, pues, Eso le diría, que siga adelante. sigue adelante. ¿Cómo es tu relación con Dios? Bien, ¿Buena? siempre fue buena, porque yo cuando niña soñaba mucho a Dios, incluso me daba risa porque yo soñaba que yo era la nana, Como la nana de Dios, claro, la que cuidaba a Dios. la que cuidaba a Dios, Pero cuando era pequeña, ¿te imaginabas tú cuidando la guaguita de como Jesús bebé? ¿Como eso? como eso, sí, Ah, mira, qué bonito. sí, siempre soñaba eso, ¿no? Mira, qué bonito. Así que, así bueno, Pero ha tenido una buena relación con Dios. sí, ¿Y tú hablas nunca, con Dios? ¿Con Jesucristo? ahora no, pues, uno, a estas alturas ya no, Quizás hace falta, ¿no? puede ser, sí, yo creo que en toda época hace falta. Toda época. Oye, ¿qué sabes de la política actual? Nunca me interesó la política, ¿No? no, no, Porque cuando fue el golpe de Estado, tú estabas muy embarazada está embarazada, sí, y fue difícil porque, claro, ahí estaba yo con mi marido y mi marido le tocaba trabajar y ese día fue, me recuerdo, las 12 del día se tomaron la moneda y tocaban como ¿cómo se llama eso? ¿unas sirenas? Exacto, Uh, eso. Y mi vecina al lado estaba contenta, ella. Me decía, qué bueno, qué nada, este viejo. pero tú no entendías No nada. entendía yo, clic, clic, clic. Y no sabía por qué ella era así. Y un día le dije, vecina, ¿y usted no le da pena? No, me dijo, porque es comunista aquí. Yo no los conozco, le dije, no sé cuál es. Y hoy día tú vas a votar, Sí. vas a votar. Mm. O sea, a pesar de que, si bien no te interesa tanto la política, tratas de cumplir con tu deber Con- cívico. sí, de todas maneras. Qué Si bueno. no, ¿cómo voy a poder reclamar algún día si no me va bien o algo? Oye, ¿y te acuerdas quién es nuestro presidente de ahora? Sí, creo que es Boris. Sí, muy bien, el Boris. Es jovencito él. Jovencito él, ¿no? Pero lo está haciendo bien hasta ahora. ¿Te Me gusta? gusta, sí, Qué bueno. porque no está muy exagerado, está normal. Está normal. Eso, Bien. ¿Te parece si yo te hago algunas preguntas sobre algunas personas y tú me vas contando? bueno, Olaf, ese es mi hijo. ¿ya? ¿Qué hago yo con él? Lo crié pequeñito, él era Tu toda hijo mi mayor, vida, mi hijo mayor. Le di todo lo que pude darle, porque fuiste mamá jovencita. jovencita. Y salíamos los días domingos. Yo trabajaba y pedía permiso del día domingo, salíamos a un cine.
En esos años estaba el Cinerama. Cinerama. Y ahí Mira, del Santa Lucía, ¿o no? Eso, Era gigante era ese. gigante. Sí, me acuerdo haber ido alguna vez para allá. Así que eso. Mira. ¿Y qué edad tiene tu hijo ahora? Oye, está viejo ya. Tiene 60 años. tu hijo. Mira, 60 años. ¿Quién diría? Está bien. Oye, ¿y Nayadet? La negra chola. Con ella sufrí mucho yo. ¿Por qué sufriste? Porque, Ella nació con una condición. claro, entonces Ella es fisurada. O labio leporino. la violé poquito. Y yo no entendía realmente O que, sea, estamos hablando de hace 50 años atrás, claro, donde tampoco había tanta información de lo no, pues que no era. había nada. Y tú estabas Información. embarazada después de casi 10 años, Claro, tener otra guagua, y no existían las ecografías como hay nada, ahora. claro. Y cuando nace tu guagua, ¿qué pasa ahí? No, pues, porque recibirla. No, pero las enfermeras, ¿qué te dijeron? Oh, una me trató bien mal. Me trató mal. Poco menos me dijo que yo pensar con quién me había involucrado, que me salió la boba así. La ignorancia Estúpida, de la época. estúpida la mujer. Que ahora, si yo la viera, le diría, usted fue una mujer estúpida. Sí, pero tiene que ver con la ignorancia de la época también. ¿Y a ti te costó criar ese bebé? Mucho. Porque además ella tenía el paladar abierto. Eso, Entonces, cada vez que ella tomaba papita, se le iban los pulmones. eso. ¿Sí o no? Así que yo, con harto cuidado, le daba la pechuga. Yo sufrí mucho, pero no quiero recordar eso. Está bien, pero ahora ya es una mujer grande. Sí, pues ya pasó la mala racha. Y cuando tenías que ir al hospital, tenías que ir con tus dos hijas chicas, Claro. de 1 año de diferencia, 3 y 4, por ejemplo. Mm, Y todos pensaban que era... melliza, porque tenías yo que- las vestía iguales. Y ahí tenías que llevarlas caminando, Eso. Corríamos y yo para que porque no había auto, había que ir nada. en micro. Y también te dejan como a 10 cuadras donde ibas tú. Y yo, para entretenerla, jugaba con ella. Le decía, vamos a hacer una carrera, que aquí a tal poste, la que llega primero, Gana. gana. Así que allá partían corriendo, que eres tú y ella. Corriendo, jugando. Jugando. Fue Pero bonito. fue bonito. Oye, ¿y Carla? Esa. Un desastre. Esa. Digámoslo. No, era cariñosita, era cariñosita. Qué bueno. Oye, ¿y tú tenés nietos? Sí, ¿Cuántos nietos tienes? ahora ya ni sé cuántos son. Harto. No tanto, fíjate que podría haber sido mucho más. Flojo tus hijos. Flojo, flojo. Mm, Te voy nombrando y tú me vas diciendo. ya, Rolando. es el mayor. Ya. Y además él hace algo todos los días por ti. ¿Qué es? Me coloca inyección. ¿Y qué inyecciones te coloca? No tengo idea, me tiene la guata Morada. morada. Te pone insulina. Insulina. Ese Rolando. Y tú prácticamente lo criaste también. Sí, Chiquitito. chiquito. El primer nieto. ¿Y le tienes cariño a ese Rolando? Sí. Y me da risa porque como era tan bonito cuando pequeñito, y tenía un jockey. Entonces íbamos allá al hospital militar. Sí. Y el teniente que había ahí le encantaba, como él iba con su jockey y todo, igual que un Un milico chiquitito. eso. Así que le hacían harto cariño. Eso. Mira. ¿Recuerdas con cariño el primer nieto? Primer nieto. ¿Y la Sara? Ah, la Chaita.
Esa Chaito también, Tu primera nieta. primera nieta. ¿Dónde vive tu nieta? Ahora ¿Mm? en Estados Unidos, creo. ¿Y tú la amas mucho también? También, sí. Por los primeros nietos. Nieto. Oye, ¿y el Nahuel? Nahuelcito. Su casa de Estados Unidos. ¿Qué tiene de especial Nahuel? A mí no, yo Nahuelcito lo encuentro normal, no sé. Él es un mellizo Me hizo, sí, con su hermano. claro. Y viene y te dice, hola mami. Hola, mami. Tan grandes ya, pues. Sí, pero Tienen 19 años. hola. Terrible, ¿eh? Oye, ¿y el Nelchi? Mi chico. Es, Está estudiando. estudiar ¿Dónde estudia? Estudia en Ah. Valdivia. Valdivia ahora, Está estudiando. estudiando ¿Lo echas de menos también? también. Pero como que uno se va acostumbrando a las cosas, así que Sí. no es tanto como te dijera yo, el Extrañarlo. extrañar. Y también la tecnología permite comunicarse. Claro, Entonces tampoco es como Claro. antes, que lo único que había eran las cartas. nada, Y no siempre llegaban. Hoy día uno puede hablar por teléfono, eso. usar WhatsApp, ¿cierto? Mm. Muy bien. ¿Y la Karen? ¿Quién es la Karen? Después al rolo, La esposa del Rolo. Mm. También una nieta que te llega, ¿no? claro, sí. Ella es Simpática la Karen, amorosa, tiene sí. un gato. Un gato negro que anoche no estaba dormido. Lloraba y lloraba. ¡No! 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 Su gatija. ¿Y el Mikaya? Y calla, oh, me encantó, y Sí. amoroso. Él fue muy tierno conmigo, por eso lo quise harto yo, Macayita. Macayita, Macayita. Tú le decís Macayita. Macayita. Y cuando uno le dice Macayita, dice, nadie me puede decir Macayita, solo la mami. Oye, ¿y la Sara Parra? ¿Qué le dirías a la Sara Mi Parra? madre, la vieja, me da pena ella, que no le pude dar lo que ella se merecía. Eso. Pero le diste una bonita familia, le Sí, eso diste... sí, pero ¿Te hubiera gustado más? me había gustado mucho más Cuidarla más. cuidar. Pero está Haberme bien, quedado con ella. más tiempo. Pero tú la cuidaste hasta el final, Sí, así que eso está bien. ¿Qué le dirías a tus futuras generaciones? que A los que todavía no te conocen. Me faltó la Amelia aquí, la Melita. Amelia. Esa negrita la veo poco. Muy linda la Amelia. Bonita la Amelita. Pero la veo muy poco. ¿Quieres verla más? Quiero verla más seguido. Es que ella está también con sus cosas de adolescente, de colegio, Sí. pero ella te ama mucho, Mm. la Melita. ¿Qué le dirías a las futuras generaciones? Aquellos que probablemente no te conocerán. Estamos hablando de los de 20, 30 años más. Que sean buenas personas. ¿Mm? Que siempre sean buenas personas. Que eso toda la vida uno lo va recogiendo. Para mí es como el sembrador, el que llega trigo, recoge trigo, el que cierra, o sea, El que va sembrando va recogiendo, va ¿cierto? recogiendo. Depende de lo que va Sembrando. sembrando. Eso. Eso. Pero así es la vida. ¿Qué le dirías a la gente que te va a ver o que te ve? ¿Qué le dirías de ti o que te gustaría mensaje dejar? No, a la gente que siempre hagan el bien nomás. Sin mirar a quién, como se dice. Siempre hagan el bien, nada más que eso. Eso. Ya pues, ¿te gustó? Sí, Natural. natural.
súper bien. Este es nuestro capítulo 2, oficialmente, Ya, con la gran invitada de esta preguntona. Gracias por participar de este podcast. Fue una conversación natural. Recordar un poco aquellas cosas importantes de la vida, las personas que marcaron la vida y dejar un registro para las futuras generaciones también. ¿Sí? correcto. Perfecto. Bien, aquí nos despedimos. Ya, Chao. chao.